todo material, todo material que hayas recibido en tu seminario, en alguna capacitación que no lo ves aquí, bien recibido es, porque inclusive podemos hasta mejorar los materiales que mañana más tarde podemos hacer para el grupo. ¿Ok? Así que, e inclusive materiales que son parte de tu carrera. Yo siempre me he preguntado cómo forman el análisis del abogado, ¿no? Decirle a Rancito, ¿no? En un momento hablaremos de homilética en cuanto a la argumentación, y hay que saber que es una falacia y que es un argumento sólido, ¿no? Es decir, cómo podemos caer sin darnos cuenta en decir una falacia en pleno púlpito, pero las falacias son expresiones que suenan chévere, pero realmente no son reales, ¿no? Y sería bonito analizar eso, ¿no? Si hay, que hay un lingüista, hay algún profesor de comunicación también, ¿no? Es decir, cómo trabajar la parte, vamos a trabajar la parte de oratoria, movimientos, gestos, cómo decir con gestos lo que se puede decir en palabras, etcétera. Entonces, por favor, no lo olvide, estamos para sumar todos, ¿sí? Así que, entonces empezamos. Vamos a... Uy, ¿me pueden dar por favor pase para presentación? ¿Listo? Gracias, querido Josecito Rueda. Muy bien. Es un resumen, pero he tratado en lo posible de hacer una animación agradable, graciosa de mañana, como para poder tenerlo muy presente, ¿correcto? A veces la mucha letra cansa, pero realmente espero que estas imágenes nos ayuden a ordenar nuestros pensamientos. Ahí no sé si usted escuchó hablar sobre la mayordomía, pero ahí leí un artículo sobre la mayordomía de nuestra mente, ¿no? Es decir, la forma como ordenar nuestros pensamientos para que realmente se hagan las cosas como deben ser en forma ordenada, ¿no? Entonces, nosotros dijimos que, ¿quién es el motor, el coach, el director? ¿Quién es el que dirige todo el proceso de predicación desde el momento que nos dan el texto? Damas y caballeros, les presento al Espíritu Santo. Nadie puede igualarlo. Él tiene la autoridad sobre nuestro corazón. Él nos va a decir si el texto hasta dónde se delimita, Él nos va a guiar y nos va a decir lo más que nuestro corazón puede entender con respecto a la intención del autor. Y acá hago un paréntesis. Recuerda, a ver, pregunta de examen de admisión, pregunta 84 de examen de seminario. Diego Luis, ¿quién inspiró a los libros de la Biblia? A los autores. Me preguntas a mí, Sí, Diego Luis, por favor. los autores de la Biblia, ¿Quién inspiró a los autores de la Biblia? el Espíritu Santo. Eso. Entonces, la gran pregunta es, entonces, ¿a quién tengo que recurrir para tratar de entender lo que hay detrás de los textos? Al Espíritu Santo. Y tiene que haber dependencia. No confundamos proceso cognitivo con proceso espiritual, ¿no? Entonces eso lo estamos enfatizando, estamos martillando sobre el clavo que ya está puesto, pero para que se fije la madera. Dijimos que la base, ni siquiera algo complementario, la base de la exposición bíblica está en la espiritualidad del expositor. Cuando esto está ausente, esto se vuelve academia, cátedra. Y los tres pasos de la predicación que aprendemos en Anja, es decir, esto lo podemos aprender en la universidad. Eso ya se lo dije en su momento, pero bueno, nuevamente estamos martillando sobre el clavo. Y la palabra aquí es sensibilidad a la voz de Dios, sensibilidad. Y apuntamos a la madurez, a esa espiritualidad que transforma, a ese culto de oración que afecta a mi corazón, ¿no? A esa espiritualidad más allá de tu preparación, tus sermones de tu iglesia, a esa espiritualidad personal, en tu casa, solas, en la mañana, la que tú planificas,
la que sabes que es lo que Dios te va a dar a ti personalmente, con tus virtudes y con tus errores. Exégesis, ya lo sabemos, buscamos ser fieles al texto. Hermenéutica, buscamos ser relevantes, ¿no? Lo más importante del texto, lo más significativo del texto, cogerlo y entregárselo al auditorio en la cual voy a predicar. Y por último, la homilética, es decir, la forma como organizo toda mi información, Y tenemos esa, pastores. esa capacidad de síntesis que tengo que tener, y acá hay que trabajar mucho en nuestra habilidad de síntesis, y guiada por el Espíritu Santo, para poder entender, uno, al auditorio en el cual voy a predicar, y cómo lo voy a predicar. ¿Sí? Acá no hay que demostrar cuánto no saben, recuerden. Acá simplemente hay que morir a uno mismo y dejar que la voz de Dios en su esencia fluya al corazón del auditorio. Nosotros nos hacemos a un lado. Nosotros nos hacemos a un lado cuando estamos en el púlpito para que la voz de Dios fluya. ¿Sí? Entonces este esquema, por favor, ya saben, si quieren tatuarse el brazo con el jugador de fútbol, este es el mejor imagen, ¿no? Ahora, acá viene cuál va a ser en adelante nuestro enfoque como expositores. ¿Cómo debemos pensar? Hay que pensar en 3 etapas siempre. Y hay que respetarlas. Por ejemplo, si le decimos a Alvarito, ¿sabes qué? Tienes que predicar la parábola de buen samaritano. Entonces, cuando Alvarito comienza a leer el texto, tiene que luchar contra su propia naturaleza. Porque ya en automático, ya, uy, esto lo voy a decir a la congregación, uy, acá está, uy, esto le voy a dar hermano y le voy a dar duro. No. Tenemos que dejar que el corazón aprenda primero a darle autoridad al texto. Y esto es disciplina. Yo tengo que darle la autoridad al texto en mi corazón, la autoridad en mi vida, su reverencia, por decirlo así. Hay ganas de interpretar, pero las voy a guardar o lo voy a apuntar. Pero en ese momento mi corazón se tiene que impregnar con la esencia del mundo antiguo, con la esencia de Jesús cuando decía las palabras, con la esencia de Jesús cuando tocaba a la mujer, es decir, con la esencia de todo lo que es el texto en su mundo antiguo. Y tener presente que cuando hablamos de exégesis vamos a hablar de idea exegética, la intención del autor, lo que el autor quiso decir en ese momento bíblico, la esencia, el significado del texto. Y aquí hay una conclusión muy bonita que me gusta, que me encanta. Es exégesis tiene que ver con lo que Dios dijo en el pasado. Yo tengo que respetar en mi corazón lo que Dios dijo en el pasado. Segundo, es que entre el pasado y el hoy tiene que haber un puente. Y yo tengo que construir ese puente. En la exégesis me voy a identificar con el arqueólogo. Me voy a identificar con esta imagen de este hombre. Bueno, es de rulos, ¿no? Caleño, morenito. Que escarba el texto. Pero en hermenéutica me voy a identificar con el hombre que construye puentes entre el mundo antiguo y el mundo de hoy. Entonces, en hermenéutica, depende de los autores que vayas leyendo, vas a encontrar, unos te dicen, vamos a encontrar la idea teológica. Otros, como Langham, decimos, vamos a encontrar la verdad teológica del texto. ¿Ok? Pero al final sí, es una línea teológica la médula teológica del texto. Lo que lo hace fuerte, sólido y mensaje de Dios a la vez. Entonces, el segundo resumen que me encanta aquí es lo que, copié mal, sería lo que Dios dice, lo que Dios siempre dice. Disculpen, acá hay un error de copié, pegué y no modifiqué.
lo que Dios siempre dice. Lo que Dios siempre dice. Y por último, es homilética. Idea homilética o proposición. La homilética tiene que ver con el mensaje que le voy a transmitir al auditorio. Y aquí, y disculpen la parte de abajo, creo que copié y pegué, pero no modifiqué, es lo que Dios dice hoy. Entonces es lo que Dios dijo en el pasado, lo que Dios siempre dice y lo que Dios dice hoy. ¿Ok? Yo igual voy a modificar este PPT y se las voy a reenviar porque es muy importante entender eso. La idea exegética me habla de un Dios que habla en el pasado. La hermenéutica me dice un Dios que siempre dice las cosas, porque su palabra nunca pasará. Y la idea homilética es lo que Dios dice hoy a la congregación a la cual vas a predicar, o al auditorio en el cual vas a ir. ¿Estamos bien? Hasta aquí, ¿alguna duda? Hasta aquí estamos bien. ¿Sí? Fernandito, sigue pegadito así al micrófono para que podamos escucharte bien, ¿no viste? Y ¿Sí? Ok, con ok. buen volumen de tu voz. Listo, entonces estamos bien, ¿no es cierto? Sí, ok, estamos claros. Estamos en un resumen, solamente el detalle final que lo voy a modificar ahora con tranquilidad. Muy bien, entonces, miren, entonces ya estamos pensando en modo expositor bíblico, ¿ok? En tres compartimentos, en tres modos, en tres tiempos, en una pista con tres carriles, la exégesis, la hermenéutica y la milética. ¿Muy bien? Listo, atentos con esto. Quiero hacer una consulta. En su pantalla, del lado derecho, ¿hay un cuadrado negro? No, No, está limpia la pantalla. está limpia. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ok, listo, estamos bien, estamos bien. Entonces, miren, he hecho esta animación, ¿ok? He hecho esta animación para todos nosotros tener presente otra forma de entender lo que hemos hablado hasta aquí, ¿ok? Así como es una animación que quiero que ustedes he tratado lo posible de resumir las cuatro clases que hemos tenido en este PPT y en esta animación, ¿ok? Y al final vamos a conversar sobre ello. Punto 1. Me has dado un texto bíblico a predicar. ¿Ok? Cualquiera sea este. No sé, voy a decir si al pastor israelito, no sé, al pastor israelito le damos el texto de la mujer samaritana, ¿no? Qué lindo texto, ¿no? Eso tiene una riqueza de sentimientos, ese texto. Hay muchas cosas que el texto no dice, pero dice, pero es súper bacán. Entonces, sabemos que el texto primero lo lleva a su vida devocional, ora el texto, deja que ese texto se impregne en su corazón y comienza después el proceso de exégesis. Entonces, cuando comienza a hacer su proceso de exégesis, primero tiene que saber qué cosa dice Juan, qué cosa es la carta de Juan, cuál es la intención de Juan como carta, porque ese texto está en Juan 3, si no me equivoco, o Juan 4. Entonces, el pastor israelito comienza a estudiar primeramente el Evangelio de Juan. Y comienza su estudio, comienza a ver, mira, Juan tiene esta intención, este fue su destinatario, este fue su autor, en qué año, cómo se relaciona con los sinópticos. Mira, acá está, hay cosas que Juan dice, que dice Mateo y Marcos, excelente. Entonces, y comienza a hacer paralelos, entonces comienza a hacer su exégesis, pero comienza con el libro. Después a ustedes yo les envié un manual de exégesis, ¿no? Un documento de exégesis, por decirlo así. Entonces, trabajamos paso por paso, ¿no? Vemos las palabras, vemos las oraciones, la gramática, los puntos aparte, los conectores lógicos, ¿no? Por dónde más
entonces, por lo tanto, asimismo. Y después comenzamos a darnos cuenta que el texto tiene un esquema de redacción, tiene párrafos que tienen oraciones en común. Entonces nos vamos dando cuenta que vamos encontrando la estructura del texto. ¿Se acuerdan en Deuteronomio, no es cierto? La primera parte, los paras, después tenemos el oye y después terminamos con los verbos. Era Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dijimos que en los primeros 4 versículos, el primer párrafo, la idea de pensamiento era la Biblia, la ley como propósito. En el segundo párrafo, ¿no? La ley como aquello que tenemos que estar atentos, los oye. Y en tercer lugar, hicimos un tercer párrafo donde la ley fue hecha para vivirla, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Llevarlo a levantarse, al acostarse por el camino, ponerlo en la frente, en los brazos, en las paredes. Es un lindo ejemplo de cómo los textos tienen sus bosquejos, ¿no? Y hay que saber identificarlos. Y después terminamos la exégesis con la idea central, es decir, la idea exegética. Recuerden, la exégesis termina en encontrar la idea central del texto. Ojo, del pasaje que vas a predicar, no de Juan como carta. En este caso el pastor israelito en el ejemplo, si bien ya entendió qué cosa era Juan como carta, pero cuando va a predicar solamente la historia, el relato de la mujer samaritana, encuentra una idea central en esos pasajes que son como 30 y tantos pasajes, o versículos, perdón. Ok, entonces hasta aquí por favor quiero que me digan con un dedito zoom, corazón, cualquier cosa que se te ponga ahí, que estamos bien. ¿Ok? Y acá tienes, en la idea exegética te demora más tiempo que en hermenéutica y homilética. Pero acá tienes el 70% de tu sermón hecho. Una buena exégesis te asegura, aunque sea que tu sermón va a ser bíblico, que vas a dar la Biblia. ¿Sí? Ok, entonces, y al final de la idea central, ahí recién, ojo con esta imagen, puedes agarrar el segundo grupo de libros. El primer grupo de libros, que es el de arriba, son libros que te hacen, que son de panorama bíblico, con respecto al libro donde está el texto que vas a predicar, en este caso, el libro de Juan. Pero al finalizar la idea central, recién vas a poder agarrar libros exegéticos del pasaje al cual vas a predicar. ¿Por qué? Porque primeramente tiene que quedar claro que tienes que sacar la esencia del texto de lo que Dios te ha hablado a ti. Y sobre eso vas a agregarle valor con lo que vas a encontrar en diferentes libros. Ojo, acá no está Matthew Henry, Barclay, McDonald, Kentucky, no. Nadie. Ese grupo de libros son más hermenéuticos que exegéticos. Entonces, queda claro que aquí vamos a utilizar libros exegéticos. ¿Listo? Entonces, se acabó el exégesis, sacamos la idea central, respiramos profundo, demoramos 1 o 2 días por lo menos, y vamos a hermenéutica. Plin. Y en hermenéutica aprendimos 2 cosas. Que existe un puente hermenéutico con 4 preguntas y un circo hermenéutico con 4 estaciones. ¿Sí? ¿Se entendió? 4 preguntas, ¿no es cierto? Similitudes con los receptores bíblicos. Hablamos de cuáles son las verdades teológicas encontradas en el texto. Otra es cómo aplicamos esa verdad teológica a nuestro auditorio, ¿no? Cómo el texto trabajó cómo fue el efecto de lo que Jesús dijo en el texto en el primer auditorio, que eran los personajes, etc. Entonces ustedes ya tienen este material, son unas 4 preguntas que nos trabajan el puente hermenéutico.
Mientras que el círculo hermenéutico nos obliga a ir un poco más profundo en la reflexión. Nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos primero, ¿cómo este texto afecta mi vida? Dos, ¿cómo afecta mi cosmovisión, mi forma de ver la vida? Y tres, ¿cómo suma a mi teología? ¿Cómo la afecta? ¿Cómo me lleva a la obediencia? ¿Cómo me empuja a la profundidad íntima con el Padre? Entonces estamos hablando de puente y círculo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Y en qué momento se cierra la hermenéutica? Obviamente, cuando tenemos nosotros las verdades teológicas encontradas en el texto. Esa imagen ayuda, ¿no es cierto? Sí, nos ayuda a tener un mapa más amplio, ¿sí? Nos ayuda a verlo, a ver la final de la Champions Y ahí estaba mirando yo el texto, pues, por desde la Pullman, raja. ¿no? Ok, entonces, y finalmente, miren, nuevamente, después de que yo he podido responder a las preguntas del puente hermenéutico y he podido confrontar el texto a mi corazón y también confrontarla con el corazón de mi auditorio y haber encontrado las verdades teológicas, esa reflexión yo he tenido que irla apuntando también en mi Word o en mi cuaderno, como ustedes desean, pero habiendo terminado, habiendo, Escúchame, habiendo, Fernandito, cerramos ese audio, por favor. ¿sí? Habiendo terminado nuestro proceso de hermenéutica, ahí recién abrimos libros como el de Matthew Henry, el de Barclay, y todo libro hermenéutico que tú puedas tener. Ojo, no estoy diciendo que los libros de Barclay hay que quemarlos, no sirven, no, 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 no. Tienen tienen su objetivo y tienen su valor, pero en el proceso de la predicación, estos libros son más tendencia a ser hermenéuticos que exegéticos. Pero son necesarios, pero tienen su lugar. Obviamente, está claro que la conclusión que uno saca de aquí es que, por favor, pecado mortal, no empieces a hacer exégesis abriendo libros exegéticos, porque te vas a condicionar el corazón y no vas a poder hacer tu sermón como debe ser. Pero lamentablemente, entre comillas, por la ausencia de tiempo, por la tanta chamba de la iglesia, no me queda otra cosa más que agarrar mi Biblia Thompson, ¿no? Ver mi temática, agarrar mis 58 versículos y comenzar a hacer mis temas cada domingo, los cuales se pueden hacer de viernes en la tarde, todo el sábado hasta el sábado a las 11 de la noche. Pecado mortal. Vas a terminar cansado, no lo has hecho con corazón dispuesto, no ha habido interacción con el texto, no ha habido devoción en el texto. Y se nota aquel, y ustedes se van a dar cuenta cuando mañana más tarde sean auditorios, se va a notar cuando un pastor, cuando predica, no está conectado con Dios, pero sí con su mente y con su conocimiento. Listo, entonces hasta aquí estamos bien. Deditos zoom, a ver, por favor. Listo, chévere. Bacano, como dicen los colombianos, bacano. Entonces, ahora vamos a la... Ricardito tiene una pregunta. Ricardito, Perdón, hello. sí. Cuando decías libros exegéticos, ¿a qué te referías? No escuché esa parte bien. Ah, ya, los libros exegéticos, en comparación a los libros hermenéuticos, son libros que van a ser muy profundos en el texto y en especial van a trabajar mucho el griego, ¿no? Van a trabajar mucho el griego como referencia. Hay algunos que son como Pablo Millos, que te muestran inclusive hasta la palabra griega, te la desmenuzan, es decir, pero hay otros que no te ponen la palabra, pero te dicen realmente lo que el texto dice desde el griego como tal. Entonces, eso te ayuda a que tu estudio sea siempre fiel al texto original, ¿no? También vas a encontrar gente que se lanza a hacer exégete entre comillas, pero es inspiracional totalmente.
Y ahí hay que tener la lectura adecuada, ¿no? Es decir, más que todo. Y cuando agarras uno o dos libros, contrastas, mira, estos dos brothers son casi similares en la idea. Pero este brother sí está más lejos. Entonces, hay libros y libros también, ¿no? Y en lo hermenéutico, como te digo, no es que se aleja del texto, pero ya de frente va a aplicaciones para la iglesia, aplicaciones para la vida personal, pero siempre corroborando lo que el texto dice en el original, ¿no? Entonces, en el tiempo lo que se puede encontrar con esos dos tipos de libros, que son necesarios, sí. Ricardito, Listo, muchas gracias. si no escuchaste antes, recuerda que esa consulta la haces después de que tú te has enfrentado al texto, no antes, para no dejarte entonces influenciar de otra persona que ya analizó el texto. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Fernandito, Ricardo puede preguntar más que todos porque está cumpliendo 50 años. Así, solo por hoy, oferta del día. Tengo una pregunta, pero creo que todavía no es el momento. Sí, a Después ver, termino. después empiezo. Sí, apúntala por favor, para después de terminar esta imagen, esta secuencia, vamos a entrar a preguntas, ¿sí? Por favor, apunte sus preguntas y voy a terminar con esta animación. Entonces, miren, acá voy yo ahorita a ver, miren, apareció en la parte superior derecha algo que se llama idea homilética. O, ¿cuál es mi proposición? ¿Qué voy a proponer del texto para mi auditorio? No sé, a ver, seguimos con el pastor israelito, ¿no? El pastor israelito dice, wow, ¿qué tal el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana? Y el pastor israelito desmenuzó el texto y encontró pues diferentes matices, ¿no? Jesús dijo, la samaritana dijo, Jesús dijo, la samaritana dijo, Jesús dijo, y es un diálogo de 4 Jesús dijo contra 4 samaritanas dijo. Pero en cada uno había un diálogo diferente, ¿no? La primera, pues, la segunda es, en el primer diálogo, la mujer samaritana como que está desesperada por esa agua, ¿no? En el segundo diálogo le dice, oye, los que no son los hombres con los cuales estás no son tu marido. En otro diálogo después le dice cómo adorar, ni en Jericín, ni hacia Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Entonces el pastor Herrera comenzando a analizar, oye, mira, cada diálogo tiene un énfasis diferente. Entonces cuando termina de hacer su hermenéutica y su exégesis, el Señor le hace la pregunta en homilética, entonces Señor, ¿qué cosa voy a proponer a la iglesia? ¿Qué necesita? En la parte hermenéutica analizó su auditorio. Mi auditorio necesita esto. Entonces, ¿cuál va a ser la idea homilética partiendo del texto de la mujer samaritana? Posiblemente sea un diálogo entre Jesús y una mujer con problemas morales. Estoy pensando en voz alta, no he hecho el exégesis, pero quiero que vean cómo salgo del texto bíblico, ya hice la hermenéutica, y ahora entro a la idea homilética. Entonces, la idea homilética es, ¿qué voy a proponerle a la iglesia o a mi auditorio desde el texto que me han dado a estudiar? La pregunta es, entonces, ¿pero cómo armo mi idea homilética? Justamente acá viene, miren esta rayita, esta relación. ¿Se acuerdan qué cosa era la idea homilética? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué me puede decir? ¿La suma de qué? ¿Qué sumo? A ver. La idea exegética con la idea hermenéutica. La idea era la idea exegética idea con el teológica. auditorio. Con la realidad del auditorio. Sí. Estábamos cerca. Pero está bien, es decir, es la idea exegética más la realidad de mi auditorio.
Obviamente, cuando he pasado el círculo hermenéutico y he comenzado a analizar en mi auditorio, ya sé de qué está hecho. Si es una iglesia nueva, con nuevos creyentes, o si es una iglesia de pura gente mayor, o si es mayor, son gente madura, o gente anciana. Entonces ya tú sabes, tú tienes que hacer un diagnóstico, un mapeo de tu auditorio. Entonces tú dices, mira, este texto, yo puedo corregir esto en la vida de mi iglesia. Perfecto. Entonces, en tu homilética, tú vas a poder tener la propuesta, ¿ya? De qué cosa y cómo se lo voy a plantear a la congregación. Entonces, acá recurrimos a lo que hemos llamado la estructura de redacción o estructura de comunicación clásica. ¿Cuál es esa? La del contenido, introducción y conclusión. ¿No es cierto? Introducción, contenido y conclusión. Pero vamos a empezar por el contenido. Ok, entonces vamos a estructurar nuestro sermón. Vamos a empezar por el contenido. Yo que he puesto punto 1, punto 2, punto 3 por ponerlo. ¿Cuántos puntos tú puedas encontrar en el texto? ¿Qué es lo que sugerimos como Langham? Bueno, siempre predica entre 2 o 3 puntos. Para que tengas un tiempo de media hora, 35 minutos, ¿no? En tu sermón promedio, desde una predicación expositiva, ¿no? Y que realmente eso te pueda ayudar bastante. Pero dijimos que cada punto tiene que ser, uno, explicado, ilustrado y aplicado. Explicado, ilustrado y aplicado. Entonces, estos son como 3 elementos claves para tu argumento, para tú puedas transmitir puntos relevantes, puntos fuertes, puntos sólidos. La explicación tiene que ver con la argumentación de tu punto, tiene que ver con la descripción de tu punto, de todo el estudio que has hecho, comprimirlo, sintetizarlo. 2, la ilustración. Dijimos que la ilustración no solamente úsala si es necesaria. La ilustración nos ayuda a poder transmitir en palabras sencillas alguna idea complicada. Si tú le metes mucha ilustración, le vas a perder la seriedad del caso a tu sermón. Y la aplicación, bueno, es el desafío que le das a la iglesia. Cuando ayer yo modelé el texto de Filemón, se dieron cuenta que yo por cada punto hacía una aplicación. Y la aplicación que yo hacía era preguntas, ¿no? ¿Cómo estás, Aurelio, en tu vida de oración? ¿Cómo estás y cómo lo transmites a los demás? ¿Cómo formas en tu iglesia los futuros Filemones en el plano de la oración? ¿Listo? Y después el contenido. Perdón. Y otro elemento clave. Las verdades teológicas que encuentro en el texto fortalecen cada punto de mi sermón. Cuando ayer prediqué Filemón, mis 3 verdades teológicas eran, la primera era, la vida de oración debe ser un estilo de vida en nosotros. La fe en Jesús debe ser nuestra ancla en la vida cristiana. Y 3, el amor por la iglesia debe ser algo que debe estar impregnado en el corazón y demanda un costo por medio. Entonces, por cada verdad teológica, yo trabajé un punto. Y me pude desarrollar cada punto con fuerza, con esencia, y es que la verdad teológica le da argumentación sólida a cada punto. Después, en homilética sigo con la conclusión, hago un repaso de cada punto, punto 1, punto 2, punto 3, no olvide iglesia, hago la conclusión final, que tiene que ver mucho con la verdad teológica, ¿no? Es decir,
Estamos llamados a regresar a esa espiritualidad, ¿no? Que Pablo estaba tratando de describir en su carta a Filemón. Esa vida de oración como estilo de vida, y esa vida espiritual de dar gracias, del pedir por el otro, por interceder por el otro. El amor por la iglesia, ¿no? Cuán importante es tener esa cristología, esa eclesiología que el texto nos muestra. Y como aplicación el desafío a vivir una vida en Cristo Jesús. Y finalmente, antes de entrar al título, que es lo último que se pone en un sermón, pero antes el penúltimo punto es la introducción. Y como ayer vieron, qué mejor que una historia verídica que cautive a los oyentes y que tenga los componentes del sermón. Y al final de todo esto, el título. ¡Plim! Listo. A ver, por favor, dígame si se entendió ahora sí el proceso de predicación y la forma de ver la predicación desde 3 momentos importantes en el proceso. Fabuloso, Fercito, excelente, muy entendible. ¿Sí? Listo, entonces, a ver, abrimos micrófonos, alguna duda, pregunta, ¿está claro? Son 8:05, vamos a hacer unos 10 minutos de preguntas y respuestas o dudas. Este es un repaso, pero martillazo al clavo ya puesto. Querido reverendo pastor de la iglesia Bosque Verde Church, diga usted, por favor. Querido discípulo de nuestra iglesia, Fernandito, nuevamente muchas gracias, con un saludo especial nuevamente y bendiciones para todos. Estoy muy contento porque todo lo que tú has enseñado es lo que hacemos los abogados. No se llama sermón, se llama alegato de conclusión, que es lo que hacemos los abogados, te repito, al momento de convencer a un magistrado de lo que debería ser una sentencia a favor de los intereses del cliente. Mi pregunta concreta es esta. Yo hago ese ejercicio que tú acabas de enseñarnos o nos has enseñado durante todas estas clases. Se aplica la exégesis de la norma, se aplica la hermenéutica y uno habla de la sana hermenéutica. Uno normalmente se dirige a un magistrado diciéndole, en sana hermenéutica lo que quiso decir el legislador fue tal cosa. Y finalmente uno utiliza también, no con esa expresión, la homilética. Pero me surge algo muy importante que es, ¿dónde coloco? No sé si es el paraguas de todo esto o la base de todo esto. Lo estoy diciendo desde el punto de vista simplemente doctrinal. ¿Dónde coloco la teleología? No la teología, que ya la entendimos, que hace parte de la hermenéutica y que finaliza con la verdad teológica. No, te pregunto la teleología, es decir, la finalidad perseguida por la norma, es decir, la finalidad perseguida por la palabra que está allí en la Biblia. ¿Dónde está esa finalidad? ¿En dónde la ubico? ¿En dónde la coloco? ¿En qué momento la invoco? ¿Entre la hermenéutica y la homilética? O te repito, es la sombrilla que cubre todo lo que estamos hablando. Buena pregunta. Primeramente, he leído el término teleología, pero no le he metido mucha revisión, pero si me ayudas a entender el concepto de alguno de ustedes, me puedo adaptar rápido. Sí, la teología es la finalidad perseguida por la norma. En este caso sería la finalidad perseguida por la versículo o la idea homilética o proposición. No, yo le entendería, perdón, Fernandito y
Fabito y Alberto. Yo lo entendería como el objetivo que pretende el texto. El objetivo. Para mí, Sí, ¿no? Puede que sí, no sí, esté sí. Y, no- precisando la... y Waltercito, sí, es un objetivo, pero no es un objetivo específico, es un Ajá. objetivo general. General, correcto, sí. Implica la finalidad, no el objetivo. Sí, Yo, para lograr la finalidad, necesito ok. objetivos específicos. Mi pregunta sí, es en la finalidad como teleología. sí, Correcto. Espero que me sí. entiendas la Sí, pregunta. Gracias. Fernandito, solamente quería agregar antes de que los demás participen que uno de los hombres que hemos oído que es positivo, que es muy amigo de mi querido José Bucaramanga, él siempre dice, después de su título, el objetivo de esta exposición, y habla de un objetivo general. No es que sea obligatorio, perentorio, pero me parece pues que es una manera de aclararle al auditorio, dependiendo de quién sea, que hay un objetivo detrás de esa enseñanza, ¿no? General. Waltercito, y hay que tener en cuenta varias cosas de lo que está diciendo aquí Albertico, Dieguito, ¿no? pero para respetar el turno, Fernandito está mirando las manos levantadas Ok. y listo, gracias, Dieguito. Pero pon la mano tú levantada para que Fernandito te pueda dar Fernandito, adelante, por favor. No, sí, mira, te soy sincero que he leído ese término, no le he metido mucha reflexión a ello. Permíteme llevarlo a casa, revisarlo una semana Fernando, y te tengo la lo respuesta, que ¿sí? pasa es que la teleología es un principio filosófico de la metafísica, para que lo tengan en cuenta. Es un Ok, principio filosófico de la metafísica. correcto. No, está bien, sí, yo también lo he leído y así como siempre nos enseñan el No discipulado. necesariamente. Sí. Yo lo voy a llevar, querido Hernán, así cuando a uno le dicen, ¿y cómo fue la evolución? Y a veces no tienen todas las respuestas, entonces dame una semana para revisarlo y el próximo viernes te tengo la respuesta. No quiero entrar en lo que llamamos acá en Perú, no queremos florear o palabrear, sino ser precisos en nuestra petición. Pero me parece interesante, lo estoy apuntando Gracias, aquí para Fernandito. entenderlo. Gracias. Dios te bendiga. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay unas manos levantadas ahí, Fercito, para que tú les des el... Tengo en orden acá a Fabito. Estaba primero Ricardito antes. Dale, Ricard. Dale, Ricky. Muchas Por su cumpleaños. Sí, ¿Ya? sí, eso iba a decir. Bueno, tengo una pregunta, una inquietud. A veces yo reviso algunos estudios bíblicos y, por ejemplo, se desarrollan algún capítulo, ¿sí? Y hay mucha información muy interesante, bastante riqueza en la parte histórica, ¿no? ¿A quién va directamente dirigida las palabras, por ejemplo, de Jesús en ese tiempo? Y la aplicación que le dan para traerlo a este tiempo es bastante corta, ¿sí? Yo tenía la inquietud por este versículo que dice, que está en Juan, que dice, y cuando ha sacado, perdón, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, estos versículos que se encuentran en Juan 10 me llamaron la atención y quise estudiarlos y poder hacer una predicación. Encuentro mucha información en cada parte, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si vemos versículos antes, Jesús está hablando a los pastores de ese tiempo, a quienes tenían que cuidar las ovejas, ahí los llama salteadores, porque no hacían bien su trabajo. Bueno, en el momento ya tengo la idea central, sé de lo que quiero transmitir, pero en cada punto tengo que exponer, o cuánto tiempo tengo que exponer como para poner una base a lo que Jesús se estaba refiriendo en ese tiempo. No sé si me estoy dejando entender.
O sea, como, Sí, por ejemplo, Jesús está hablando a los pastores de ese tiempo que no cumplían bien su trabajo. A ellos los llama, ¿sí? Porque entonces explico y aplico, ¿sí? ¿Cuánto le doy a la explicación como para que pues, se pueda tener una prédica que no se torne tanto, digamos, histórica como lo de ese tiempo y se tome poco lo que Dios está hablando en este tiempo? ¿Sí? sí, mira, eso yo creo que va a depender de cuánta información puedes ir recopilando en relación al punto. Por ejemplo, a veces uno tiene tanta info en exégesis y tan rica, y tú dices, wow, no, este texto lo tengo que partir para 2, 3 días, ¿no? Para que mi iglesia lo disfrute mejor, ¿no? Claro que a ti te nutrió bastante, pero en ese proceso de hermenéutica tú dices, pero mi auditorio va a poder procesar toda esta tremenda bendición. Ya tú como que conoces a la iglesia dices, no, mejor la voy a partir en tres. Y así no lucho con el tiempo y me privo de darle a la iglesia lo que realmente, cosas que realmente yo quisiera que lo reciba. Entonces ese es su primer elemento, ¿no? Y el segundo elemento es que siempre es bueno tener presente que en la estructura homilética el contenido va a llevarse el mayor porcentaje, ¿no? Es decir, yo soy básicamente trabajar 2 puntos, mayormente máximo 3. Si te das cuenta, una buena predicación expositiva no debería pasar los 35 40 minutos, ¿no? Es decir, estamos hablando desde el punto de vista de que estamos iniciando ya a los que son ya más cancheros, más ya más expertos, pues como dijo alguno de ustedes, predican 1 hora 20 y estás ahí todavía enganchado y te sigues nutriendo de palabra, pero ya eso déjalo hasta los top, ¿no? Pero nosotros estamos empezando, siempre es bueno disciplinarnos en los pequeños bosquejos de 2, 3 puntos, dominarlo y poco a poco ir añadiendo tiempo o puntos en la medida que también y yo estoy seguro que me estoy dejando explicar ante mi congregación, ¿no? Yo Eh, puedo añadir más puntos, pero mi auditorio está procesando bien lo que estoy predicando. Entonces ahí viene el famoso riesgo de me estoy sintiendo más fuerte cuando enseño más o soy más fuerte cuando sé que mi auditorio, aunque sea, me entendió 2 versículos y los vive, ¿no? No, yo creo que es un tema de... es decir, no hay como una fórmula, querido Ricardo, pero creo que el elemento clave es que tú sepas que la enseñanza del texto, cuánto de riqueza se ha encontrado que pueda ser de bendición para la congregación. Si hay mucha, trabaja una serie de 2 o 3 días del mismo texto. Si no, trabaja en un solo día. Y la explicación, ustedes saben que debe ser siempre sólida, contundente, profunda, explicativa, sencilla, ¿no? Y acá vuelvo a recordarles la importancia de la abuela Josefa. Y si la abuela Josefa, que es la hermanita antigua, fundadora de la iglesia, sentada con su cuadernito en la primera fila, apuntó tu bosquejo homilético, has hecho una buena predicación. Muchas gracias. Como es mi cumpleaños, quería apuntar algo con otra pregunta, pero Está bien, está bastante bien. corta. ¿Qué es lo contrario a lo que pues, les dije hace un momento? A veces uno escucha prédicas que como que van directo a lo que el Señor está hablando en este tiempo. Por ejemplo, eh, las ovejas toman estos dos versículos, ¿no? O el versículo que dice, eh, que Jesús dice, las ovejas oyen mi voz, y conocen mi voz, yo conozco la voz de mis ovejas, parafraseando. Entonces, de una se pasa. Las ovejas conocen la voz de Jesús, se dejan guiar por la palabra del Señor. Las ovejas o las verdaderas ovejas no conocen la voz de los extraños, no se dejan guiar por falsas enseñanzas. Eh, entonces, como que ya de una vez se pasa a la aplicación de este tiempo. Y hacer una predicación de esa manera,
pregunto, ¿está bien o hay que darle esa plataforma en cada punto de lo que el Señor está hablando en el tiempo antiguo para pasarlo al tiempo actual? ¿O de una se puede pasar al tiempo actual? Yo creo que si hablamos ya de pedagogía, el auditorio latinoamericano hoy es un auditorio que no lee Biblia. Partiendo de esa premisa, si yo quiero afirmar el corazón de mi auditorio, de mi iglesia, yo necesito, aunque sea, ubicarlos en el contexto del texto. Porque una de las cosas que tenemos que lograr es que al final de la predicación, tanto el niño de 13 años como el anciano, como la abuela Josefa, como el empresario, como la mujer dama de casa, despertarle el hambre por la palabra. Si somos muy sucintos o somos muy, si utilizamos demasiado con la opción de ser objetivos, posiblemente informamos. Pero si le decimos, miren hermanos, en el contexto de la mujer samaritana había una cultura de discriminación entre samaritanos y judíos. Y tú puedes hacer una aplicación mínima hoy en día, ¿no? La intolerancia que hay entre el mundo de iglesia y lo que no es. Entonces vas comenzando a hablar despacio, vas comenzando a contextualizar también a tu auditorio y simplemente has hablado de ese contexto que había en ese entonces. Y cuanto más, es decir, buscando el principio de el equilibrio entre la enseñanza y el contexto bíblico, cuanto más haces que tu auditorio se meta en el texto, más despiertas el hambre para que esa persona estudie más la palabra. Y es la idea de la aplicación expositiva, despertar el hambre y ser por la palabra. ¿Sí? Excelente, muchas gracias. Happy birthday to you, happy birthday to you. Excelente. Nos sirve a todos la respuesta que diste. Gracias, Ferchito. ¿Sí? Ok. Fabi, tengo la mano levantada, tengo también a Mauri. Mauricio, sí. Querido Mauricio, muy buenos días. Moniquita, ¿cómo estás? Buenos días, querido pastor, ¿cómo está? Para todos, muy buenos días. Es con respecto, la pregunta mía es con respecto a la siguiente, en la homilética. En la homilética, en la parte del contenido, se dice que se expone el punto número 1, la idea del punto número 2, la unidad del punto 1, 2 y 3. Pero de esos 3 puntos está la explicación, está la ilustración y está la aplicación. De cada uno, sí. Sí. Pero después en la conclusión, veo que encuentro otra vez la aplicación repetida. Correcto. Entonces ahí... ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia? Ok. Cuando ayer, tú estuviste ayer, Maurito, ayer cuando me tocó, hice el sermón. Sí, claro que sí estuve. Claro que sí, excelente. En el punto 1, la aplicación que hice fue, estamos llamados a hacer que la vida de oración de Pablo sea en nosotros un estilo de vida, ¿no? El segundo punto fue el tema de tener una fe en Jesús, ¿no? Enfocada y enraigada en Jesús, ¿no? Cristología. Entonces, y tercero hablamos, entonces cada punto tenía su aplicación, que yo les decía a ustedes, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Es tu vida de oración la que depende de los días, los jueves, los miércoles? ¿O es realmente lo que sucede en tu corazón en el culto de oración? Preguntas más bien. ¿No? Entonces, claro, yo estaba trabajando mucho el tema de la aplicación, no decirle a la gente lo que tiene que hacer porque es también un poco riesgoso, ¿no? Sino llevarla a que se cuestione y piense, es decir, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu fe? Es decir, ¿tu fe está anclada en lo racional, en lo cognitivo? Es decir, ¿estás contento con saber mucho de Jesús, pero al final no crees en los momentos difíciles? ¿No? Y tu amor por la iglesia, ¿cuán profunda es? Es decir, ¿eres capaz de dar tu casa como Filemón para poder
amar a tu iglesia como tal o la amas solamente transfiriendo dinero? Entonces, he atajado cada punto y después en la conclusión ya a la iglesia como un todo, ¿no? Hago una aplicación general. Queridos hermanos, nosotros crecemos con disciplinas espirituales, entre las cuales la vida de adoración es una de las tantas. Replantea. Y si ya estoy hablando de la iglesia como una aplicación más genérica, si les estoy empujando a una vida en Cristo, ¿no? Porque tienen que salir desafiados, ¿no? Y decirles, y esa vida de oración, es que yo, claro, posiblemente ayer por el tiempo. Las preguntas. Y la aplicación final es, a ver, yo lo he hecho de esta manera. Estamos llamados a tener una vida espiritual en base a una fe sólida en Cristo Jesús. Que eso me lleve a amar a la iglesia, dando de lo mío y más allá de lo mío. Y eso que ahora que recuerdo, me olvidé otro elemento. Mira, cómo está el tiempo, ¿no? Acá hay 3 cosas. Si mi auditorio, ayer me olvidé decirles algo que les había apuntado. Decirles la importancia de un hombre de Dios y una mujer de Dios en tener una columna en la teología de la espiritualidad, en la cristología y en la eclesiología. Los 3 elementos que Filemón nos enseña esta mañana. Disciplina de espiritualidad, la oración. La cristología, una fe en Jesús. Y una eclesiología saludable, el amor por la iglesia. Eso es una aplicación si estoy en una convención de pastores en Sudamérica. Pero si hubiese sido una congregación natural, le empujaría, como te diga, a trabajar esos 3 puntos. Mauro, ¿se entendió? Mauro, ¿entendiste? Sí, amado pastor, muchas gracias. Fer, y solamente añadir algo, antes de que hable Tony, o Fabito, perdón, el que tenga el turno. Si el auditorio no es de pastores, entonces tú no vas a utilizar ya eclesiología, sino que vas a parafrasear el término, no vas a utilizar cristología, pues aunque eso sí se entiende fácil, pero vas a parafrasear para el auditorio más niño, menos maduro, si es que quieres hacer el mismo énfasis. Lo digo yo porque a veces los términos se utilizan en medio de auditorios y la gente dice, no tengo ni idea de qué se trataba lo que estaba mencionando. Adelante, Ferchito. Bueno, simplemente era para arrojar un poquito de luz sobre lo de la teleología. La teología, como su raíz indica, es el fin o la meta, ¿no? Y aplicada a la teología, la pregunta que debemos de formularnos es, ¿cuál es el fin o la meta del conocimiento de Dios? Y el fin y la meta del conocimiento de Dios es Dios mismo. Por lo tanto, el tener esa base responde un poco a la pregunta de Hernán. Es al mismo tiempo el sustento, Dios mismo, y al mismo tiempo es la cubierta. O sea que no es solo un paraguas o una base, es las dos cosas al mismo tiempo. En la medida que entendemos que todo el conocimiento que yo pueda adquirir de Dios me lleva a Dios, eso me va a evitar introducir otros valores, otros parámetros u otros objetivos, otros fines que no sea el darle la gloria a Dios. De ahí un poco el énfasis que hacían nuestros hermanos en el siglo XVI de toda la gloria a Dios. Y ese era el objetivo final en toda su teología, el darle toda la gloria a nuestro Señor, ¿no? Es un poco eso. Gracias, Tony. Y ya me acordé, porque justamente, sumando a lo que Tony dice, una de las preguntas, uno de los criterios de evaluación del sermón es que tenemos que nosotros lograr que nuestro auditorio despierte un hambre por la palabra y una adoración a Dios. Entonces eso también tiene que ver con lo que habla Tony, ¿no? Entonces
Ya me acordé. No, no era para mí muy familiar el término, lo había leído, pero de todas maneras tengo tarea para la semana porque es interesante también trabajar cuál es la finalidad de un sermón, ¿no? Buscar que en el corazón del auditorio se establezca un corazón que aprenda a darle la gloria a Él, a adorarlo y conocerlo más en su palabra. Sea cual sea el tema que se dé. ¿Mm? Gracias, Tony. Excelente. Fercito, es que son 8:30 y yo no quiero que ninguno se vaya sin saber qué texto le toca, qué fecha le toca y si tiene alguna dificultad para predicar en esas 2 Ok. días. ¿Listo? Sí. Hacemos un auto, ¿sí? Sí, Fabito, de cualquier duda al respecto lo hacemos posiblemente en interno para yo presentarles lo que viene adelante, ¿sí? podríamos pausar la Ok. grabación ahí ya, compadrito José, por favor. Gracias.